Pienso que han pasado 2 minutos ya. Buenas tardes a todos. Gracias por estar esta tarde en esta presentación. Ciudadanos Fieles, una forma distinta de participación política. Gracias por su tiempo y por su esfuerzo. En nombre de la Arquidiócesis de San Antonio, de los seminaristas de Assumption Seminary, les doy la más cordial bienvenida. Gracias de nueva cuenta por estar aquí. Como todos ustedes se darán cuenta, si es una de las primeras veces que utilizan Zoom, o es la primera vez que lo utilizan, bueno, podrán ver unos iconos, una camarita y un micrófono en su lado derecho en la parte superior. Eso indica para ustedes que pueden poner su cámara y que pueden participar hablando o pueden poner en mute su micrófono. Yo los voy a poner a todos en mute. Para que hagamos ágil la presentación, les recomiendo que abramos al final de la presentación el momento de preguntas, respuestas y comentarios, porque hemos tenido la experiencia de que durante la presentación por sí misma, muchas de las respuestas que han tenido los participantes son contestadas. Así es que, si lo tienen a bien, pues vamos a comenzar. Me gustaría comenzar diciendo que muchos se preguntan, ¿y qué tiene que decir la iglesia o por qué la iglesia tiene que hablar de la política y de la participación de los laicos en la política? Para comenzar este tema, a mí me gustaría leerles una perícopa del Evangelio de San Mateo, en donde Jesús habla a un hombre, llama a un hombre muy importante. Es del Evangelio según San Mateo, en el capítulo número 9, en el versículo número 9, hasta el 13. Cuando se iba de allí, vio Jesús a un hombre llamado Mateo, sentado junto a la mesa de recaudación de los impuestos, y le dijo, sígueme. Él se levantó y le siguió. Estando Jesús en casa, sentado a la mesa, muchos recaudadores de impuestos y pecadores llegaron y se sentaron con él y sus discípulos. Al verlo, los fariseos dijeron a los discípulos, ¿por qué su maestro come con recaudadores de impuestos y pecadores? Él lo escuchó y contestó, no tienen necesidad de médico los sanos, sino los enfermos. Vayan a aprender lo que significa misericordia quiero y no sacrificios. No vine a llamar a los justos, sino a los pecadores. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. De esta manera vamos a comenzar esta plática. Y quiero invitarlos a pensar en el peor gobernante de su país, en el peor político de su ciudad, de su estado o de su país, en ese político que ustedes consideran el peor. Imaginen en este momento que nuestro Señor Jesús estuviera aquí de forma carnal, como en aquel momento con Mateo, y que Jesús invitara a este político a que lo siguiera, a que fuera uno de los elegidos, a que estuviera junto con él. Y luego, no contento con eso, imagínense que Jesús, con este político, que es el peor que ustedes piensan que está en su consideración, lo invita a Jesús a comer a su casa y todos ustedes se dan cuenta que él está comiendo en la casa de este político y que además con este político están otros políticos que ustedes consideran pues tienen una mala imagen de ellos. Lo mismo hicieron los fariseos. Mateo era un hombre que trabajaba recaudando los impuestos para el poder, para el imperio romano. Y Mateo pues le caía mal a la gente porque era un recaudador de impuestos. Por eso los fariseos vinieron a preguntarle, ¿por qué tu maestro se sienta con publicanos y pecadores? ¿Por qué he venido a llamar no a los justos, sino a los pecadores? Cuando nos invitaron a este proyecto para hablar de temas de la doctrina social de la iglesia, para tener en el centro cómo es que Jesús nos pide amar a los otros como Él nos ha amado, he decidido escoger este tema en particular porque de alguna manera me siento como Mateo. Antes de entrar al seminario en el 2014, cuando tenía 31 años, había trabajado durante 10 años en el gobierno, primero en mi ciudad y luego en el gobierno del estado de Jalisco. Y además había participado también o había sido miembro activo de un partido político durante 10 años. Cuando llegué al seminario, muchos se hicieron la pregunta, ¿por qué este?
viene al seminario? ¿Por qué Jesús le ha llamado a este y no a otros? Tantos jóvenes que hay en el mundo. Y se le ocurrió llamar a este. Yo he hecho solamente lo que creo que ha sido correcto y lo mismo que hizo Mateo. No pregunté más, dejé lo que estaba haciendo, renuncié a lo que hacía y me fui al seminario. Y seguía al Señor. Cuando uno responde afirmativa y generosamente a lo que Dios le pide, el Señor nos da muchas cosas que ni siquiera podemos imaginar. Y con todo eso que nos da, también nos da la cruz. Hay que tenerlo presente. Seguramente hoy hay incluso personas que se siguen preguntando, ¿por qué sigo en el seminario? Bueno, es porque sigo el llamado del Señor en lo que Él quiera y hasta donde Él quiera. Vamos a iniciar con nuestra presentación. Ciudadanos Fieles, una forma distinta de participación política. Y esta presentación está basada en un documento muy bonito que hicieron los obispos de los Estados Unidos en el 2007 y que han ido actualizando para ayudarle a los ciudadanos católicos de los Estados Unidos a poder formar su conciencia para que hagan una buena decisión para las elecciones. Vamos a ver 6 puntos. El primero es una pequeña introducción. El segundo, cómo formar las conciencias para ser ciudadanos fieles. El tercero, una forma distinta de participación política que nos está ofreciendo la Iglesia y que nos ha ofrecido a través de los años. La doctrina social de la Iglesia aplicada a las cosas concretas, objetivos para la vida política y finalmente, cómo votar como un ciudadano fiel, como un ciudadano católico. Si quiero ser fiel a las enseñanzas de la Iglesia, ¿cómo puedo votar? Aquí en los Estados Unidos o en mi país. Este año es un año electoral en los Estados Unidos y hay que tomar una buena decisión de por quién votar. La forma distinta en la que la Iglesia nos está invitando a participar es una forma en la que primero está la dignidad humana, en la que nosotros tenemos que poner lo que nos toca hacer a nosotros. Así es que quisiera presentarles este video corto, ni siquiera es de personas católicas, pero este personaje de este video nos va a enseñar un poquito a adentrarnos en lo que nos está pidiendo la Iglesia de cómo involucrarnos en la vida pública de nuestro país. सर आपके लिए उस पार कार का इंतजाम किया है चलो तो हिंदुस्तान चले तुम चलो तो हिंदुस्तान चले तुम चलो तो हिंदुस्तान चले तुम चलो तो हिंदुस्तान चले लगा हाथ के सूरज सुबह निकाला करे हथेलियों में भरे धूप और उछाला करे लगा हाथ के सूरज सुबह निकाला करे हथेलियों में भरे धूप और उछाल करे उफक पे पाँव रखो और चलो करके चलो उफक पे पाँव रखो और चलो पकड़ के चलो पलक पकड़ के उठो और हवा पकड़ के चलो पलक पकड़ के उठो और हवा पकड़ के चलो पलक पकड़ के उठो और हवा पकड़ के चलो तुम चलो तो हिंदुस्तान चले तुम चलो तो हिंदुस्तान चले हिंदुस्तान चले चलो Es un video muy emocionante, me gusta la verdad por lo que nos presenta, y lo que más me gusta de este video es que en este contexto
el niño se encontró con un árbol que estaba caído. Seguramente él no lo tumbó. Y él no era ni el más fuerte, ni el más poderoso, ni el más inteligente, ni el que tenía mayor influencia en todos los demás. Él solamente se encontró con algo que estaba ahí tirado, era un problema para todos y él hizo todo lo que estaba en sus manos. Todo lo que estaba en sus manos quizás para él quería decir solamente tratar de hacer lo que podía y empujar el árbol. Y su solo testimonio, la acción, su testimonio, hizo que todos los otros se movieran a la acción. Muchas veces las palabras y las ideas no mueven a nadie a la acción. Lo que mueve a los otros al compromiso es justamente la acción. Vamos a este punto. Este es el modelo al que la iglesia nos está invitando para que nosotros nos involucremos como ciudadanos fieles. Lo primero que tenemos que considerar es que la iglesia, nosotros somos el cuerpo de Cristo, nosotros somos la iglesia. Todos los que hemos sido bautizados hemos sido insertados en el cuerpo de Cristo, no en el cuerpo místico de Cristo, en el cuerpo de Cristo. Así es que nosotros somos la iglesia. No son solamente los sacerdotes y los obispos y los cardenales y el papa y los diáconos, no. Todos los bautizados, nosotros somos la iglesia. Entonces, por eso tenemos mucho que hacer en el ámbito político, en el ámbito de la participación política. Seguramente cuando escuchamos la palabra política, por nuestra propia experiencia en nuestros propios países, seguramente tendremos un concepto erróneo de lo que significa política. La iglesia entiende la política como el arte del bien común, de alcanzar el bien común. Ahora vamos a ver lo que es el bien común. En segunda instancia, tenemos que recordar que nosotros que formamos el cuerpo de Cristo, todos los bautizados, somos seres humanos y como seres humanos hemos sido creados a imagen de Dios, imago Dei. Y por ser imagen de Dios, nosotros como la criatura más alta del universo, tenemos inteligencia, voluntad y relacionalidad. Inteligencia, voluntad y relacionalidad. Y a lo que nos invita Dios es a que nuestra relación con los demás sea tan profunda como la que hay entre Padre, Hijo y Espíritu Santo. Decía Jesucristo, dijo Jesucristo, el que me ve a mí, ve al Padre, el que ve al Padre, ve al Hijo, el que conoce al Padre, conoce al Hijo, y el que conoce al Hijo, conoce al Padre, y por lo tanto al Espíritu Santo. Nuestra relación con los demás debe ser tan profunda como esto, como esta relacionalidad en la que nos ha creado Dios. Todas las personas, por ser la criatura más alta de la creación, tenemos esta dignidad y este valor extraordinario. Dentro del cristianismo no hay razón para la depresión por sí mismo. El que es cristiano, que conoce su valor, sabe que su precio como ser humano no solamente es haber sido creado a imagen de Dios, sino que además su precio es que Jesús ha derramado toda su sangre en la cruz por ti y por mí. Toda la sangre de Jesucristo es el valor de mi persona. Dios me ha creado solamente para amarme. Esa es la única razón por haberme creado. Dios me ha creado para amarme. Y si yo sé que Dios me ha creado para amarme, porque Él no me necesita para ser Dios, y por lo tanto la razón por la que me ha creado es para amarme, esto transforma mi vida, esto me hace caminar en un rumbo diferente, esto me hace poder salir al encuentro del otro y poder reconocer el rostro de Cristo en el otro. Y entonces sí, puedo tener un compromiso real al que me está invitando la iglesia en la política, en mi comunidad. Esta presentación la estoy haciendo en base a un documento que hacen los obispos de Estados Unidos, como se los he dicho. Es un documento dividido en 4 partes y en el que ellos
quieren resaltar primero la responsabilidad política de todos los cristianos. Y segundo, que hay una doble herencia que tenemos, una herencia católica que es por sí misma muy rica y una iglesia como ciudadanos estadounidenses, mexicanos o de otros países. Este documento está basado en el magisterio del Papa Benedicto XVI y del Papa Francisco sobre todo, pero hay algún punto que habla sobre el Papa Juan Pablo II. Así es que es un documento muy rico y verdaderamente interesante de leer, se lo recomiendo, está en internet, está en español y les enviaré a su correo un link para que lo puedan descargar y lo puedan leer. Es muy sencillo para leer, 40 y tantas paginitas. Ellos nos piden que lo leamos con una actitud de oración y en su totalidad. No leer solamente una partecita, sino leerlo completo para poder comprender el mensaje completo que ellos nos quieren dar. En este documento ellos resaltan sobre todo un vínculo indisoluble que tenemos los cristianos. Si bien tenemos una doble herencia como cristianos y como mexicanos o como americanos, en este caso como americanos, ellos nos piden que tengamos en la mente que tenemos un vínculo indisoluble. Primero, el de dar testimonio de la verdad. ¿Y qué es la verdad? Para nosotros los cristianos, la verdad es Jesucristo. Jesucristo es el camino y la verdad y la vida. Entonces hay que dar testimonio de Él. Entonces hay que dar testimonio de Cristo. Y además, este otro vínculo, el del servicio a los más necesitados. No he venido a ser servido, sino a servir. Nosotros los cristianos vamos dando testimonio de la verdad, sirviendo a los demás. Y bien, vale la pena en este momento preguntarse cada uno, ¿y cómo estoy sirviendo yo a los demás? ¿Cómo le estoy sirviendo yo a los que están a mi alrededor, a los que están en mi casa, a los de mi comunidad, a los de mi escuela, a los de mi trabajo, a los de mi ciudad? ¿Cómo le estoy sirviendo? ¿Para qué sirve este doble vínculo indisoluble? Bueno, este doble vínculo nos llama sin lugar a dudas, si tenemos una fe verdadera, a ser discípulos misioneros, a ir a los confines de la tierra a anunciar la buena nueva. ¿Y cuál es la buena nueva? Pues la buena nueva es que Jesucristo ha venido a la tierra, Dios se ha hecho hombre para salvarnos, ha padecido, muerto y resucitado por nosotros y ahora todos podemos esperar la vida eterna. Ahora todos podremos gozar en la eternidad de la presencia de Dios. Esa es la buena nueva. Tenemos que llevar a Cristo a las periferias. ¿Cuál Cristo? El Cristo que nos narran los evangelios. Este Cristo que nos pide quitarnos la capa. Si alguien nos pide la capa, hay que darles también el manto. Alguien que nos ha enseñado cómo dar testimonio, cómo amar a los demás. Nadie tiene mayor amor que el que da la vida por sus amigos, y Él ha dado la vida por nosotros. Y finalmente este doble vínculo nos invita a cuidar nuestra casa común. Esta tierra y esta creación tiene una gran dignidad porque también son criaturas de Dios y lo tenemos que cuidar hoy en día. Vamos a pasar al punto número 2, formando conciencias para ser ciudadanos fieles. Un día iba caminando en la Marcha por la Vida en Austin en el mes de enero y una chica se acercó conmigo para preguntarme, iba vestido con mi sotana y me preguntó, seminarista, este año es un año de elecciones y va a ser la primera vez que yo voy a votar. ¿Cómo debo de votar? Quizás en México le haya respondido muy fácil, pero aquí en Estados Unidos, en inglés, me pareció un poco complicado. Dije, creo que debes de votar acorde con tu conciencia. Y ella se me quedó mirando y dijo, ¿pero hay algo más específico que pueda leer o que haya alguna recomendación para votar? Y yo dije, ¿conoces la doctrina social de la iglesia? Y ella dijo, se me quedó mirando, abrió los ojos y dijo, no. Y yo dije, bueno, es algo muy sencillo. Es algo como esto. Este es el compendio de la doctrina social de la iglesia. Y dijo ella, no lo conozco. Bueno, pues entonces yo creo que debes de votar libremente, responsablemente y conscientemente. En ese momento yo no conocía el documento que habían hecho los obispos de los Estados Unidos. Pero este documento es extraordinario. Si yo lo hubiera conocido en ese momento, le hubiera dicho, pues lee el documento de Ciudadanos Fieles, formando la conciencia para ser ciudadanos fieles de los obispos de los Estados Unidos.
Este documento es la respuesta para cualquier católico que se pregunte cómo debe de votar en las elecciones, cómo hacer una buena decisión para votar en las elecciones. Dicen ellos, los obispos de los Estados Unidos, que primero, para hacer una buena votación hay que tener una conciencia bien formada. ¿Y cómo puedo tener una conciencia bien formada? Bueno, primero tengo que tener deseo por el bien y la verdad. Tengo que desear el bien y la verdad. Pero no solamente eso, también hay que leer las Sagradas Escrituras, hay que leer un poco de la doctrina social de la Iglesia o conocer un poco, y también del catecismo de la Iglesia Católica. Una vez que deseo el bien y la verdad, y también tengo un poco de noción de la doctrina social de la Iglesia, ahora vamos a ver un poco del catecismo de la Iglesia Católica. Quizás hemos estudiado un poco nosotros cuando fuimos a la doctrina. Y leer un poco de las Sagradas Escrituras lo hacemos todos los domingos cuando vamos a misa y lo podemos hacer en nuestra casa. El siguiente paso es examinar. ¿Qué tengo que examinar? Tengo que examinar los hechos. ¿Cuáles son los hechos? No las opiniones, los hechos. Primero los hechos. Luego los antecedentes. ¿Qué ha pasado referente a eso? Y las distintas opciones que tengo para poder elegir. ¿Cuáles son los hechos? ¿Cuáles son los antecedentes? ¿Cuáles son las distintas opciones? Luego, tengo que hacer una reflexión iluminada. ¿Iluminada por qué? Iluminada por la oración, iluminada por las verdades fundamentales e iluminada por las enseñanzas morales de la Iglesia. ¿Y todo eso para qué lo hago? Lo hago para discernir la voluntad de Dios en mi vida en concreto. Lo hago para discernir la voluntad de Dios en mi vida en concreto. No se trata de conceptos o ideas abstractas, no, se trata de mi vida concreta. Si yo fallo en la formación de mi conciencia, entonces voy a hacer juicios erróneos. ¿Solo cuando voto? No, esto me va a pasar toda la vida. Si yo fallo en hacer juicios apropiados porque escuché una opinión de alguien y entonces yo la tomé como si esa opinión fuera la verdad y entonces a través de eso yo hice mi decisión, entonces quizás mi juicio puede ser erróneo. No termina ahí el formar bien la conciencia. El siguiente paso es la prudencia. Me gusta decir que la prudencia es la auriga de las virtudes. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que no siempre, prudencia, cuando hablamos de prudencia, no siempre es el momento correcto, no siempre son las palabras adecuadas, no siempre es el lugar adecuado, no siempre son las personas adecuadas. Muchas veces hay que esperar un poco. ¿Está bien? A mí me gustaría salir este fin de semana al cine. Este no es el momento para hacer eso. Está bien, yo quisiera decirle a mi mamá, a mi papá, a mis hermanos, a mi esposo, a mi esposa, quisiera decirle esto. Este no es el momento quizás. Quizás este no es el lugar. Quizás estas no son las palabras. Eso se llama prudencia. Hoy yo quisiera comprar esta cosa. Quizás este no es el momento para gastar. Quizás este es el momento para ahorrar. La prudencia nos ayuda a poder discernir cuál es el momento, las palabras, el camino, las personas, el lugar adecuado. La prudencia nos ayuda a buscar un verdadero bien con medios rectos. Nos ayuda a deliberar en las alternativas disponibles. Y muchas veces hoy en día requiere valentía. Requiere valentía para saber decir no. Todos lo hacen, pero eso no es prudente. Ahora no. Voy a esperar. Formar mi conciencia requiere también hacer el bien concreto, contribuir al bien común y ser solidario con los más necesitados. A veces los cristianos caemos en dos tentaciones cuando buscamos hacer el bien. A veces distorsionamos la defensa o rechazamos o olvidamos amenazas concretas y serias a la vida y a la dignidad de la persona humana. Pongo un ejemplo. Pudiera haber un católico que siente que él promueve y defiende la vida porque va a una marcha por la vida cada año. Y se olvida que hay mucha gente pobre al lado de su casa, a la vuelta de su casa. Una anciana que quizás no tiene que comer y durante todo el año no le hace caso, ni le ayuda, ni nada. Y esa persona siente que está haciendo el bien,
¿Es malo ir a la marcha por la vida? Por supuesto que no, deberíamos de hacerlo todos los católicos, deberíamos de manifestar nuestra opción por la vida y nuestra defensa por los más vulnerables y por los más necesitados, pero la vida no se acaba en el vientre de la madre, ellos también son indefensos, pero también hay otros que necesitan nuestra ayuda y nuestro apoyo. Toda la vida del ser humano, desde el inicio hasta la muerte natural, vale la pena. Toda la vida es valiosa en sí misma, desde la concepción hasta la muerte natural. Así es que siempre hay que buscar hacer el bien. El siguiente paso es evitar hacer el mal. Hay que hacer decisiones concretas y hay algunas cosas que nunca debemos hacer, ni como individuos ni como sociedad. Hay que evitar siempre, esto se llama lo intrínsecamente mal. Nunca lo debemos hacer ni como individuos ni como sociedad. Pongo dos ejemplos de lo intrínsecamente malo. Más adelante veremos una lista. El aborto y la eutanasia siempre son algo intrínsecamente malo, independientemente de las circunstancias o de las condiciones. Claro, habrá muchas circunstancias que puedan hacerlo más sutil, pero siempre será intrínsecamente malo. Hay que evitarlo en todos los momentos. Finalmente, hay que hacer decisiones morales. Hay que optar siempre por políticas que estén en favor de la dignidad de la persona humana y siempre oponernos a las políticas que estén en contra de la dignidad de la persona humana. Aquellas políticas que impulsan el que los ancianos ya no valen nada y por lo tanto hay que aplicarles la eutanasia, es una política en contra de la dignidad de la persona humana. Aquellos que discriminan a algunos por su situación, por su circunstancia, por su raza, esta es una política en contra de la dignidad de la persona humana. En muchos casos hay leyes defectuosas que ya aplican en los países. ¿Qué debemos hacer como cristianos, como católicos en esos casos? El arte de lo posible. Quizás en este periodo podemos avanzar este poquito. Quizás para el siguiente periodo podemos avanzar este otro poquito. El arte de lo posible. ¿Qué sí se puede hacer en este momento y en estas circunstancias concretas? Vamos avanzando un poquito y poco a poco podemos alcanzar grandes metas. La última pregunta en nuestro segundo punto, cómo formar la conciencia, es cómo votar. Este punto yo lo quisiera dejar al final de la presentación y quisiera que siguiéramos adelante con el punto número 3. Una forma distinta de participación política. Cómo la Iglesia nos invita a que participemos en la política o que nos involucremos en la política. Un día, en una comunidad, me invitaron a visitar a una mujer que estaba en su cama. Cuando fui a visitarla, esta mujer en una casa muy humilde, muy sencilla, ella acostada en una cama, tenía una cara hermosa. Era sumamente delgada, pero una cara hermosa. Bella la piel y bella la facción de su cara. Pero no podía mover más que los ojos. No podía mover más que los ojos porque tenía una enfermedad degenerativa. Esta mujer, me platicaron los que me invitaron, ministros extraordinarios de la Eucaristía en aquel templo, que tenía familia, tenía un esposo y tenía hijos e hijas en una gran ciudad en México. Y sin embargo, sus hijos y el esposo rechazaron a su esposa y a su madre cuando se dieron cuenta de la enfermedad que tenía. Y ella tuvo que volver a su pequeño pueblo de nacimiento, donde los vecinos se organizaban para atenderla. Y alguien de sus vecinos iba a ayudarle a esta mujer. Ha ido a la casa del padre ya esta hermosa mujer, pero por muchos años estuvo viviendo en esa situación. Esta es el tipo de política o de participación política al que nos invita la Iglesia, al que nos invita la doctrina social de la Iglesia. O quizás, y también a veces un tanto, tiene que ver con los partidos políticos o con el gobierno. Tiene que ver más con lo que tú y yo podemos hacer de manera concreta por impulsar el bien común con los que están a nuestro alrededor. La doctrina social de la Iglesia nos invita a que pongamos el centro de nuestra mirada en la dignidad de toda la persona humana.
que en cada uno de los demás podamos reconocer que ellos han sido creados a imagen de Dios, a imagen y semejanza de Dios, y que su precio es el precio de toda la sangre de Cristo derramada en la cruz. Si nosotros somos capaces de reconocer el rostro de Cristo en cada ser humano, en independencia de su raza, el color de su piel, su posición económica, política o social o sus preferencias de cualquier tipo, entonces nosotros hemos captado el mensaje de la iglesia y que el mismo Jesucristo nos ha enseñado. La doctrina social de la iglesia nos dice que si ya tenemos puesta nuestra mirada en la dignidad de la persona humana y tenemos una conciencia bien formada con los pasos que hemos visto hasta ahora, esto nos servirá a buscar el bien común para todos y sobre todo la protección de los más débiles y vulnerables. Esto quiere decir que la política entonces no se trata solamente de los que trabajan en el gobierno y de los que participan en un partido político. Sí, quiere decir que tiene que ver con todos nosotros. Y quiere decir que nosotros los católicos no debemos participar en partidos políticos y en el gobierno. Por el contrario, ojalá que pudiéramos evangelizar todas esas estructuras. Ojalá que cada cristiano pudiera llevar el mensaje del evangelio y el estilo y la vivencia del cristianismo a cada partido político y a cada oficina de gobierno. Si esto pudiéramos hacer los católicos, el mundo del ejercicio público del poder sería diferente. La doctrina social de la iglesia tiene 4 principios en los que basa todo su mensaje. El primer principio es el de la dignidad de la persona humana. Este reconocimiento que cada uno tiene un valor por sí mismo en independencia de su condición. Me gusta esta imagen que he puesto del Papa Francisco con este hombre rechazado como el leproso por su comunidad, por la sociedad. Este hombre que por una condición que tiene en la piel, pues muchos lo rechazaban. Y sin embargo el Papa Francisco va, lo toca y le besa. Aquí podemos encontrar de una manera concreta cómo la iglesia nos invita a reconocer la dignidad de cada persona humana en independencia de su condición. Nos invita también el siguiente principio a ser subsidiarios. Es decir, la subsidiariedad quiere decir ayudar al que lo necesite en tanto cuanto lo necesite mientras lo necesite. Si hay una familia que tiene 2 hijos, y los 2 están estudiando en la universidad, uno va a la universidad lejos de su casa y el otro va a la universidad enfrente de su casa, la subsidiariedad le enseñaría a los papás quizás a facilitarle un vehículo al hijo que va lejos de su casa porque lo necesita, pero no lo obligaría a comprarle o a facilitarle un vehículo también al hijo que va enfrente porque quizás él no lo necesita. El hijo que va lejos necesita un vehículo y quizás hay que ayudarle porque lo necesita mientras lo necesite. Esto se llama subsidiariedad. Ayudar en tanto cuanto y durante lo necesite alguien, alguna persona. El bien común. Pareciera que lo más común del bien común es que es lo menos común. Parece un trabalenguas, pero así es. El bien común, como lo define la iglesia y la doctrina social, es el conjunto de las condiciones necesarias para que una persona pueda desarrollarse plenamente. El conjunto de las condiciones necesarias para que una persona pueda desarrollarse plenamente y alcanzar la santidad. ¿Cuáles son las condiciones para que una persona pueda desarrollarse plenamente? Pues todas las personas necesitan alimento, vestido, hogar, todas las personas necesitan tener acceso a la educación y cada uno de nosotros podemos contribuir de una manera concreta para que los que están a mi alrededor tengan todas esas condiciones. Todos podemos ayudar. Y el cuarto principio es el de la solidaridad. Debemos aprender que somos una gran familia humana. Esta gran familia humana que tiene que caminar hombro con hombro, brazo con brazo, mano con mano, para salir adelante todos juntos. ¿En cuáles ámbitos? En el de mi familia, en el de mi comunidad, en el de mi ciudad, en el de mi estado, en el ámbito económico, social, deportivo, en todos los aspectos. Hay que trabajar solidariamente y hay muchísimas muestras de solidaridad. Hoy que vivimos esta pandemia a nivel mundial, he mirado
¿Cuántas formas de solidaridad de cristianos y no cristianos alrededor del mundo? Pero sin lugar a dudas nunca será suficiente. Siempre habrá algo más por hacer. ¿Cómo podemos aplicar de manera concreta los principios generales de la doctrina social de la Iglesia a cosas concretas? Los obispos de los Estados Unidos lo hacen de una manera muy interesante. Voy a mencionar algunos. Un día me tocó también participar en una comunidad, en un apostolado, y estábamos visitando las diferentes casas. Y en una de esas encontré a un joven que tampoco podía moverse, de unos 40 años. Era muy pesado. Y la única que lo podía cuidar era su mamá. Su mamá era una mujer anciana y ella tenía que cargarlo para moverlo de un lado a otro. Y ella le costaba mucho trabajo hacerlo. Ella tuvo una enfermedad y tuvo que quedarse este muchacho con algunos vecinos allá a la vuelta que le ayudaron. A este muchacho que incluso para moverse, pues como estaba todo el tiempo en la cama, tenía que buscar la manera de que no se le llagara la espalda y la piel. Esto que hicieron esos vecinos y esto que hizo esta comunidad por este muchacho, eso es aplicar la doctrina social a cuestiones concretas, a cuestiones reales, a cuestiones que pasan a nuestro alrededor. Lo primero que nos invitan en su documento los obispos es a que nosotros en el tema de la vida humana podamos vivir y promover el evangelio y la cultura de la vida en todas sus etapas, desde su concepción hasta la muerte natural. Todas las vidas son importantes. Todas las vidas cuentan. La de los migrantes, sí. La de los ancianos, también. La de los enfermos terminales, mucho más. Las de los que tienen alguna discapacidad, también. Todas las vidas son importantes. Ellos nos piden que tengamos como centro el poder resolver la pobreza en todo el mundo, que ayudemos a que todos puedan tener cuidado médico y en el caso de las mujeres que están por dar a luz, que impulsemos cosas que puedan ayudar a las mujeres que están embarazadas. Y lo dicen claramente los números 28 y 29. Ningún católico debe decir sí, por el contrario, debe decir no al aborto provocado. Todos los católicos debían decir no al aborto provocado, a la eutanasia, al suicidio asistido, a la clonación, a la experimentación con embriones humanos, al genocidio, al ataque a no combatientes, a la tortura, a la trata de personas y a la pena de muerte. Es un tema muy amplio y tenemos que darnos cuenta que así de amplio, la manera más sencilla de promover y vivir el evangelio de la vida es poder mirar el rostro de Cristo en todos los seres humanos. Desde el que está en el vientre de su madre y es indefenso, hasta el que es anciano y no puede valerse por sí mismo. El siguiente aspecto que ellos nos invitan a promover es la paz. Y quisiera aquí complementarlo. Ellos nos invitan a los católicos a decir no a la guerra, ni a la tortura, ni a las armas nucleares, ni a las químicas, ni a las armas biológicas. Y lo he querido complementar con un mensaje que hizo el Papa Benedicto XVI sobre la Jornada Mundial de la Paz en el 2012. Él decía, ¿cómo podemos convertirnos en promotores de paz? Bueno, primero hay que tener paz interior. Si yo no tengo paz interior, ¿cómo voy a promover la paz a mi alrededor? Habemos muchos que estamos muy divididos en muchas ocasiones y a veces por cosas que ni siquiera son tan importantes. Muchas veces en nuestra mente nosotros creamos nuestros propios problemas. ¿Cuántas veces pasamos por situaciones difíciles que nos roban la paz? Pero hay que vivir en paz, hay que buscar la paz en nuestro interior. Es muy importante el silencio y la reflexión y la unidad con Dios para alcanzar la paz. También tenemos que tener paz en nuestra familia. ¿Y cómo alcanzamos paz en nuestra familia? Bueno, con respeto, con amor y con perdón. La familia es la escuela del perdón, del amor y de los valores y del respeto.
Ahí nos enseñamos estos valores. También hay que promover la paz en la sociedad. ¿Cómo? A través de la solidaridad, de la colaboración, de la fraternidad, de la justicia, darle a cada quien lo que le corresponda, de la compasión, que se nos muevan hasta las entrañas cuando alguien más sufre a nuestro alrededor. Pero decía Benedicto XVI en este mensaje del 2012, hay que ser auténticos testigos de Cristo para promover la paz y hay que levantar la mirada a Dios, porque para alcanzar la paz interior y para promover la paz y educar en la paz fuera de nosotros, tenemos que saber que Cristo es nuestra paz. Cristo es nuestra paz. El que tiene a Cristo encuentra la paz, aunque alrededor de él haya muchos problemas, muchas circunstancias difíciles, pero puede caminar en paz. Qué a gusto se siente cuando uno puede ir en paz enfrentando los retos que la vida nos presenta. Hoy vivimos un gran reto con el COVID-19 y quien tiene a Cristo puede hacer frente a él de una manera muy interesante. Yo los invito a que vivamos con Cristo, con nosotros en paz, porque Él es nuestra paz. En el tema del matrimonio y la familia, los obispos de los Estados Unidos recomiendan defender, reconocer y proteger el matrimonio natural entre un hombre y una mujer y decir no a las ideologías que intentan transformar su esencia, el significado esencial de lo que es el matrimonio. Y piden decir no a las falsas ideologías y sobre todo está muy de moda la ideología de género. El siguiente punto es la libertad religiosa. Ellos, hoy que es tan atacada la libertad religiosa, los obispos nos recuerdan que es la libertad religiosa la raíz y la primera y el sostén de otras libertades del ser humano. ¿Y esta por qué es la raíz y el sostén de otras? Porque esta reconoce además la dignidad de la persona humana y a través de la libertad religiosa el ser humano puede reencontrarse con su creador, con Dios y comunicarse con él. Hoy hay muchas amenazas para la libertad religiosa en países, sobre todo de África, en Medio Oriente y también aquí en los Estados Unidos. Hoy recientemente hemos visto mucha violencia contra las expresiones, contra algunas expresiones religiosas, sobre todo estatuas o movimientos religiosos, que son más que nada una expresión de la fe de los católicos y de los cristianos. Hay que hacer una opción por los pobres. Que logremos todos juntos promover que haya trabajo para todos, porque el trabajo dignifica. Con el trabajo las personas pueden seguir adelante. Que haya bienestar para todos, que haya salud para todos, que haya vivienda para todos y que haya alimento para todos. Hoy en el mundo hay más de 1 billón de personas, o sea, 1.000 millones de personas que viven con menos de $2.5 al día. Aquí en los Estados Unidos, un país considerado rico, hay 38 millones de pobres y tan solo en la ciudad de San Antonio hay 360,000 pobres. Muchísimos. Me gustaría invitarlos a que ustedes puedan leer sobre esto, lo podemos encontrar en los puntos 32 y 33. Todos podemos ayudar a alguien. He visto una iniciativa muy interesante que se llama Hero 2 Days, Héroes de 2 días, que nos invitan a compartir lo que vamos a comer este sábado, este domingo, ya sea con una ayuda económica para ayudarle a la gente que tiene alguna necesidad o llevarle nuestra comida a alguna persona que lo necesite, que nosotros conozcamos o que esté cerca de nosotros o que podamos investigar. Como esta iniciativa hay muchísimas, podemos todos contribuir. Aquí en San Antonio hay una Cáritas Internacional hace una labor muy interesante. Hay un centro que se llama St. Stephen's, en donde muchos donadores llevan allí comida y llevan ropa y va la gente que necesita comida, va en su coche y hay algunos voluntarios que están entregando una despensa de comida dependiendo de la cantidad de personas que vivan en ese hogar. No le piden más que su nombre, cuántas personas viven en su casa y le dan una despensa de comida. ¿Cuántas veces? Todas las que lo necesiten.
todas las que lo necesitan. Y todos nosotros podemos donar o ayudar. Siempre hay maneras de ayudar y servir a los demás. Objetivos para la vida política. Vamos terminando. En el punto número 5, los obispos se han propuesto algunos objetivos concretos para que los cristianos podamos participar, los católicos podamos participar en la vida política. Ellos nos invitan a proteger a los más débiles, sobre todo a los no nacidos, a los discapacitados, a los ancianos. Nos invitan a que no se promueva la violencia para resolver problemas. Muchos gobiernos lo hacen, por ejemplo, a través del aborto, la eutanasia, el suicidio asistido, la pena de muerte y la guerra. Todas estas son formas de violencia y una violencia muy cruel. En el caso del aborto es una forma de tortura para la mujer y es una forma muy violenta contra el bebé que está en el vientre de su madre, que no puede defenderse y que es indefenso y que es discriminado por motivo de su edad. Esa es una forma de discriminación que además está prohibida en la mayoría de las constituciones en todo el mundo y que protegen los derechos humanos. Nos invitan a proteger el matrimonio natural como reconocido como la unión fiel para toda la vida entre un hombre y una mujer, rechazar la ideología de género, a buscar conseguir una reforma migratoria que ayude a tener un camino hacia la ciudadanía, que haya trabajo justo para los migrantes y que no haya separación de las familias, que se impulse o se ayude a las familias a salir de la pobreza y que todos tengan educación, trabajo y que juntos ayudemos a derrotar el hambre. A promover el cuidado médico que respete la vida y la dignidad de la persona humana. Nos invitan a oponernos a políticas que reflejan prejuicio u hostilidad contra los migrantes o intolerancia religiosa o discriminación. Nos invitan a animar a las familias, los grupos, las estructuras, los gobiernos a erradicar la pobreza otra vez y a cuidar la creación, a poner límites morales al uso de la fuerza militar. Quizás aquí podemos hacer solo propuestas porque está en manos del gobierno y a unirnos a otras naciones para buscar la paz, proteger la dignidad humana, la libertad religiosa, la justicia económica y cuidar la creación. ¿Cómo puedo votar como ciudadano fiel en los Estados Unidos y en mi país? ¿Cómo puedo votar? Lo he dicho ya de una manera sencilla, de una manera libre, responsable y consciente. De una manera libre, responsable y consciente. Los obispos de los Estados Unidos nos recomiendan en los puntos 18 y 19 no votar, y lo hacen de una manera muy clara, no votar por ningún candidato que hace o promueve algo que sea intrínsecamente malo. No votar por ningún candidato o partido que hace o promueve algo intrínsecamente malo. ¿Y qué es lo intrínsecamente malo? Lo hemos dicho ya. El aborto provocado, la eutanasia, el suicidio asistido, la clonación o la experimentación de embriones humanos, los genocidios, atentar contra los no combatientes, la tortura, la trata de personas, las violaciones a la dignidad de la persona humana, los actos de racismo, el maltrato a los trabajadores cuando tienen condiciones infrahumanas, los pobres tratados como objeto, cuando son tratados como desechables o descartables, el redefinir el matrimonio porque es solo entre hombre y mujer. No votar por ningún candidato o partido que promueva alguna de esas cosas. Solo en caso de que haya razones moralmente graves. Solo en caso de que haya razones moralmente graves. Hay un candidato que dice que él va a prohibir la eutanasia en su país. Y eso, la eutanasia es algo que es intrínsecamente malo, entonces está muy bien. Sí, pero ese candidato también dice que va a acabar con toda la gente pobre. No porque les va a dar trabajo, sino porque hay que eliminarlos. Eso es algo gravemente, moralmente grave. Nunca debemos votar por un candidato que promueve algo intrínsecamente malo por intereses mezquinos. Yo sé que él está promoviendo una agenda en la que se apoya el aborto y yo sé que el aborto es algo intrínsecamente malo, pero me va a dar trabajo. Eso es un interés mezquino porque me beneficia a mí. O por asuntos partidarios. Yo sé que en ese partido están promoviendo algo que es intrínsecamente malo, pero ese es mi partido y a mí no me interesa lo demás. De estas dos maneras no podemos hacer.
¿Y qué hacemos los católicos cuando todos los candidatos o todos los partidos promueven algo que es intrínsecamente malo? Bueno, tenemos la extraordinaria opción de no votar o de nulificar nuestro voto. No dicen los obispos en su documento nulificar el voto, pero pudiera ser una alternativa. Ellos dicen, tenemos la extraordinaria posibilidad de no votar, o esto sería más acertado, votar por quien menos promueva esto que es intrínsecamente malo. Yo sé que hay un candidato que está promoviendo que se va a salir de un acuerdo internacional y con esto se va a afectar la vida de muchos trabajadores y estos trabajadores no van a tener para comer. Esto es intrínsecamente malo, pero también sé que él va a dejar de promover el aborto o no va a financiar el aborto, o quizás nosotros podemos tener algún nivel de entendimiento de qué es más grave. Claro, en la Iglesia Católica no somos una corporación en la que alguien nos dice todos tenemos que votar en este sentido por este candidato o por este partido. En la Iglesia Católica todos tenemos libre albedrío y todos podemos votar siempre libremente. Incluso lo hacemos en secreto. La Iglesia Católica nos da todas estas líneas para que nosotros conozcamos y recordemos cuáles son los valores de la Iglesia y cuál es la vivencia del cristianismo para que nosotros libremente, personalmente, podamos hacer una buena decisión, para que lo hagamos libremente, responsablemente y conscientemente. Finalmente, ¿la Iglesia nos invita a una forma distinta de participación política? Sí, en la que la dignidad de la persona está en el centro, que podamos reconocer el rostro de Cristo en cada uno de los que están, en cada uno de los otros seres humanos que están frente a nosotros, que formemos nuestra conciencia bien, que tengamos una conciencia bien formada para que busquemos alcanzar el bien común, que todos tengan las condiciones necesarias para desarrollarse plenamente y que alcancen la santidad y que protejamos a los más débiles y vulnerables. ¿Quiénes son los más débiles y vulnerables? Ya lo dijimos, los ancianos, los discapacitados, los enfermos en situación grave, los pobres. De esa manera, con esta forma distinta de participación política, tenemos que buscar nosotros promover siempre la vida, la familia, la justicia, la paz y la libertad. Jesucristo nos ha enseñado cómo debemos nosotros involucrarnos en la vida política. Al que te pida la capa, dale también el manto. Al que te pida caminar 100 pasos, camina otros 100. Si te piden prestado, dales. Al que te dé en la mejilla derecha, ponle también la izquierda. El que ama al extremo, el mayor amor que hay es el que está dispuesto a dar la vida por sus amigos. Esta es la forma en la que Jesucristo nos enseñó. También dijo que hay que darle al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Todos nosotros somos de Dios, así es que hay que darnos por los demás. No se trata de qué van a hacer los políticos o qué va a hacer el gobierno. De lo que se trata es de qué voy a hacer yo para ayudarle a mi comunidad y para ayudarle a los demás. Siempre tenemos algo que hacer por los demás. Yo no me imagino que haya un católico con verdadera fe que se atreva a mirar a los ojos a un niño con hambre y diga, no es mi responsabilidad. A mí me da lo mismo votar por quien sea, porque todos los políticos son iguales. Yo no me imagino que haya un católico que se atreva a mirar a los ojos a una anciana que no tiene quien la visite, que está enferma y no tiene para sus medicinas y que diga, eso a mí no me toca, eso le toca al gobierno. Yo quiero hacerles una invitación para que se atrevan ustedes a involucrarse de esta manera que Jesús nos ha enseñado y que la Iglesia nos enseña, que se atrevan a involucrarse en la vida política, sobre todo buscando el bien común de todos, protegiendo a los más débiles y vulnerables y que sepan reconocer la dignidad de cada persona humana independientemente de su condición, así como lo hizo Jesús y así como Él nos pide. Ámense unos a otros como yo los he amado. Este es el momento de las preguntas y de los comentarios. Si alguno de ustedes tiene alguna pregunta, duda, sugerencia o comentario, este es el momento en el que se puede hacer.
Pueden ustedes quitarle el mute a su micrófono, solamente le pican ahí donde está rojo y se pone en gris y ya pueden compartir algo o decir algo. Y si no tienen comentarios, quejas o opiniones, pues este es el momento. Gracias a todos por estar de antemano. Elena, Julieta, Roberto, Alejandro, Andrés, Pedro, gracias a todos. Gracias a todos por participar, por darse este tiempito y por escucharnos, por escucharme esto que he querido transmitirles en esta tarde. ¿Dudas, comentarios, sugerencias? Roberto, aquí muchas gracias por la presentación. Excelente cobertura del documento. Yo creo que un documento que es importante, como lo mencionas tú, que los que no estamos enterados, que estemos enterados, porque nos da una guía de quizás que nos ayuda a formar nuestra conciencia. Un punto yo creo que es importante como ciudadanos. Yo soy inmigrante de México y ya tengo 30 años aquí en Estados Unidos, pero la diferencia a veces de nuestros países en el sistema político, ¿no? Y la realidad de decir que somos llamados a formar nuestra conciencia y votar de acuerdo a todas estas pautas que el documento dice que tú también explicaste, pero también a veces cuando pasan las elecciones, aún tenemos la responsabilidad de ser partícipes del sistema político, ¿no? Y que en Estados Unidos tenemos una influencia que usualmente no estamos muy acostumbrados. Yo lo puedo hablar personalmente de hacer incidencia o abogacía, depende cómo se diga, del derecho que tengo de contactar a mis representantes para que en realidad apoyen los proyectos de ley que van de acuerdo con mi fe. Entonces, es un proceso de decir esto es lo que la iglesia dice y realmente ser partícipe del sistema político, a levantar el teléfono y hablar, a escribir una carta, un email para poder influenciar a aquellos que se supone nos representan, ¿no? Entonces yo creo que a veces hablamos de ayudar al pobre, al necesitado y estoy seguro que sabes, los obispos hablan sobre los dos pies del amor, ¿no? De caritas, la caridad y la justicia. Generalmente nosotros, o yo como hispano católico, tendría mucho la tendencia al punto de caridad, ¿no? Vamos a recaudar comida para Thanksgiving, vamos a ir a construir una casa, pero Jesús también nos llama a cambiar las estructuras y la manera como cambiamos las estructuras es influenciar a los representantes del gobierno para que pongan nuestras taxas donde nosotros creemos que deben de estar. Y entonces, pues, muy excelente. A mí he escuchado muchísimas presentaciones sobre este documento, pero muy bien. Gracias, Rafael. Gracias, Roberto, por tu comentario. Fíjate que los obispos hacen algo muy interesante y le dan pautas concretas de lo que los ciudadanos, qué es lo que le toca a cada quien hacer. Y como tú lo dices, nuestra participación política no se acaba solamente en las elecciones. Lo que los católicos deberíamos hacer es ir transitando de una democracia representativa a una democracia participativa, en la que podamos involucrarnos con el gobierno, las decisiones del gobierno, así como tú lo dices, en buscar la justicia en los diferentes niveles y que lo que nosotros deseamos pueda ser escuchado por nuestros representantes, porque finalmente a través de nuestro voto nosotros los hemos elegido para que ellos nos representen y representen nuestros intereses. Y luego nosotros busquemos la manera de involucrarnos con quienes están en el ejercicio del poder para que luego alcancemos la gobernanza. Menos gobierno, más sociedad. Esto sería lo ideal, claro. Pero algo que podemos hacer todos los días los cristianos es hacer el bien a los demás, ¿verdad? Por eso mucho el enfoque de esta presentación ha sido hacia lo que nosotros podemos hacer. Pienso que hay una realidad en la que muchos católicos nos es más fácil señalar lo que los gobernantes han hecho o han dejado de hacer y nos olvidamos de estos otros 3 dedos que me señalan a mí sobre todo lo que yo he dejado de hacer y puedo hacer. Y tú lo has complementado de una manera extraordinaria. Gracias, Roberto. No solamente la caridad, también la justicia hay que buscarnos oír. Y aquí en Estados Unidos, pues hay un sistema que permite escuchar nuestra voz. Esto es algo que el sistema democrático permite. Se puede escuchar, los representantes generalmente escuchan
a los diferentes grupos organizados, a la misma iglesia, a los mismos pastores, a la sociedad civil, lo escuchan de una manera extraordinaria. En países latinoamericanos, en muchos de ellos esto no sucede, no es así, pero bueno, aquí en los Estados Unidos sí sucede. Como tú lo dices, hay que ser ciudadanos. Así como somos católicos todos los días, hay que ser ciudadanos todos los días. Esa es nuestra doble herencia. Muchas gracias. ¿Algún otro comentario o duda? Si no hay ningún otro comentario o duda, muchas gracias a todos por estar esta tarde, dedicar su tiempo, realmente le aprecio, porque creo que lo mejor que una persona puede darle a otro es su tiempo, porque es su persona, es una forma de darnos a los demás, ¿verdad? Muchas gracias por compartir conmigo y de alguna manera también con los seminaristas y con la Cancillería este espacio de su tiempo. Se los agradezco de corazón. Por correo les estaré enviando algún link con algunos videos y con los documentos, tanto en inglés como en español, para que ustedes puedan acercarse a esto y que ojalá en su corazón quede esta inquietud de cómo amarnos los unos a los otros como Dios nos ha amado. En la vida política pudiéramos construir una mejor sociedad, que vaya de la representación a la participación y yo diría más allá. Jesús nos invita a ir más allá, nos invita a ir hacia la caridad. Cuando lleguemos a transitar hasta allá, este mundo será diferente. Muchas gracias. Buenas tardes. Gracias. Hasta luego. Hasta luego.